Por tanto, damos inicio a la tarea del día de hoy, 28 de enero del año 2023. Quiero pedirle el favor de la oración inicial a cargo de alguien invitado en el auditorio. Podría ser Aide, quien esté en el auditorio. Buenas tardes, queridos hermanos. Los invito a que cerremos nuestros ojos, a que nos sintonicemos con el mundo espiritual, centrando la atención en nuestro corazón, y desde allí, desde lo más profundo de nuestros corazones, vamos a saludar a nuestro Divino Maestro Jesús, a Allan Kardec, a los espíritus benefactores de Rutas de Luz, el señor Benazzo y todo su equipo de trabajo, a todos los hermanos espirituales que vienen a estudiar con nosotros esta tarde, a todos los presentes aquí en la sala y a todos los que se encuentran virtualmente, un saludo muy especial, pidiendo a nuestro amado Jesús que envíe sus efluvios divinos sobre todos y cada uno de nosotros, que envuelva en su luz a Hermila, que nos va a dar la conferencia en el día de hoy, y que todas estas enseñanzas que tan amablemente están listas para todos nosotros se hagan carne, ayudándonos a mejorar día a día en nuestro proceso de adelantamiento espiritual. Que envíe sus rayos de luz a todos los más necesitados y que el amor, la luz y la paz sean con cada uno de nosotros, si es voluntad, y que así sea. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, continuando con el seminario Siembra Espírita, el tema de hoy es los buenos espíritas, presentado por la trabajadora espírita Hermila Rojas. Pero antes de darle la palabra a nuestra expositora, recordemos cerrar los micrófonos y si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor, los puede realizar a través del chat. Adelante, Hermila. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Bueno, Centro Espírita Rutas de Luz. Le da la bienvenida al seminario Siembra Espírita. Los buenos espiritistas, tercera aula. Tenemos aquí al Maestro Jesús y al Maestro Allan Kardec, que son esos guías para nosotros. Jesús, que es el Maestro Divino, y Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus. El Evangelio según el Espiritismo. Parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos en donde no había mucha tierra y luego nació porque la tierra donde estaba no tenía profundidad, mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena y dio fruto, algunos granos rindiendo 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermila, no se está viendo la pantalla. No se está viendo la pantalla. ¿No? Ah, pero yo le... La pantalla sí se está viendo. La pantalla sí se está viendo. Todo ¿Sí? está bien. La pantalla sí se está bien. viendo. Ok, bueno, gracias.
Tiene casi que la colocar la barra abajo. Bien abajo, bájala. Eso, con eso no te molesta. Pero igual. Bueno, otra cayó en el espinar y las espinas cuando crecieron la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena y dio fruto. Algunos granos rindiendo 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Continúa nuestro querido Mateo, dándonos una gran explicación. Dice, todo aquel que escucha la palabra del reino y no le da importancia, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Aquel que recibió las semillas en medio de las piedras es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración. Y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven sin fruto. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que le presta atención y da fruto, rindiendo 100, 60 o 30 por uno. Entonces, esta enseñanza del Evangelio, no sé qué pasó aquí. No me gusta estar moviendo eso porque se les cuadra uno. Bueno, esta parábola del Evangelio, como nos habla el maestro Allan Kardec, es una enseñanza maravillosa pues para todos nosotros los trabajadores espíritas, que debemos siempre estar sembrando esa semilla, porque todos nosotros debemos ser sembradores. El sembrador mayor tenemos al Maestro Jesús, que es el primero que salió a sembrar las semillas. Y esa parábola pues representa perfectamente los cambios que existen en la manera de cómo nosotros debemos aprovecharnos de las enseñanzas del Evangelio. Lo mismo sucede, hay personas que reciben esas enseñanzas con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero no la guardan en su corazón, no tienen pues ese sentido de pertenencia, ese sentido de conquistarse a sí mismo, aprovechando todas estas enseñanzas, y nos dejamos llevar pues por todas las cosas de la materia. Le damos mayor importancia a la parte material que a la palabra divina que el Maestro Jesús vino a sembrar en nuestros corazones. Hay muchas personas que las ven muy bonitas, pero no se las aplican a sí mismos, sino que se las aplican a los demás. Todos nosotros debemos aprovecharnos de estas enseñanzas y aplicárnoslas a nosotros mismos. Otras personas tienen un espíritu lleno pues de mucho amor, de mucha bondad, donde le dan mucha importancia a las enseñanzas divinas del Evangelio y aprovechan cada enseñanza para
servir, para ser útil, para ayudar a los demás y sobre todo para mejorarse a sí mismo. Estas personas son las que es como esa tierra abonada que se prepara con tiempo para poder sembrar esa semillita donde debe nacer con unas buenas raíces, un buen tronco y dar muchas ramas para poder que tenga buenos frutos. Entonces, el maestro Allan Kardec nos dice que sucede lo mismo con las enseñanzas de la doctrina espírita. Hay muchas personas que buscan la doctrina de los espíritus por los fenómenos físicos y como no les llena del todo su corazón, entonces pues se van apartando poco a poco. Hay otros que llegan también y ven las enseñanzas muy bonitas, pero no se las aplican a sí mismos. Y entonces empezamos a decir, esto sí que le cae a Julanito de tal. Las enseñanzas que dan los mentores superiores, que las aplicamos es a los demás, pero no nos las aplicamos a nosotros mismos. Mientras que hay otras personas donde esas semillitas caen en buena tierra, como dice ahí, y da buenos frutos, rindiendo mucho, 100 por 1, como dice San Mateo en la enseñanza. En el libro de los espíritus nos habla, perdona. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Y la explicación que nos dan los espíritus superiores es muy corta. En 2 palabritas nos dice, ve a Jesús. Ese es el hombre, es el ser que nos sirve de guía, que nos sirve de modelo en este planeta de la Tierra. Es ese ser que Dios envió al mundo para ayudarnos a evolucionar en nuestro progreso, porque es el ser más puro que ha venido a la Tierra. El maestro Allan Kardec lo define que Jesús es para el hombre el prototipo de la perfección moral a que puede aspirar la humanidad en la Tierra. Y Dios nos lo ofreció, perdón, es que esta cosa es horrible. Perdóname un momentico. Dios nos lo ofreció como el modelo más perfecto y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado el Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. De esta forma, el maestro Allan Kardec nos lo define como ese guía y modelo para la humanidad. Es a esa perfección que nosotros debemos aspirar, todos, en esta humanidad, aunque hoy nos consideremos pequeños, porque somos aún muy pequeños frente a la pureza divina de nuestro Señor Jesús, pero es a esa pureza a la que todos tenemos que llegar un día. No sabemos cuánta existencia pues necesitamos para alcanzarlo, pero que lo tenemos que llegar hasta allá, tenemos que llegar. En el Evangelio según el Espiritismo, el hombre de bien. El hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza.
Cuando interroga a su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si alguien tiene queja contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. El hombre de bien, en este momento, pues tenemos ese guía el hombre de bien, como nos enseña la doctrina de los espíritus, es el que practica la caridad, el amor y la justicia en toda su pureza, como nos lo enseña Allan Kardec. Él no piensa mucho en sí mismo, sino que vive pensando siempre en los demás, en cómo puede ayudar a los demás, que vive preguntándose a sí mismo si ha hecho algún mal o a los demás. Si todo el bien que ha hecho, pues que no se salga de, digamos, el verdadero hombre de bien es el que tiene, el ser que tiene esas cualidades de ser bueno, de ser justo, de ser bondadoso, caritativo. Entonces, son esas cualidades que distinguen al hombre de bien. Y como el maestro Allan Kardec es el representante de ese hombre de bien, es el ejemplo de vida que él llevó en el mundo para mostrarnos a ese hombre de bien, porque él toda su vida la usó para hacer el bien, se sacrificó, pues, para podernos dejar esta doctrina tan hermosa para todos nosotros, para que nos instruyéramos. Y ese es el ejemplo de hombre de bien que nosotros tenemos en el mundo. Un hombre lleno de bondad, de virtud, un hombre muy trabajador que sacrificó toda su vida. En el Evangelio según el espiritismo, los buenos espiritistas, estamos viendo lo que son los buenos espiritistas. Entonces, el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente, que nos lleva a la conclusión del hombre de bien, ¿sí? Los buenos espiritistas debemos cultivar esas virtudes del hombre de bien. Es a ese resultado que debemos llegar, a ser hombres de bien y mujeres de bien, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. El deber. El deber del corazón fielmente observado eleva al hombre. Pero este deber, ¿cómo se precisa? ¿En dónde empieza? ¿En dónde se para? El deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no quisiera ver traspasar para vosotros. Como todos nosotros, los espíritas, debemos tener en cuenta ese capítulo 17, que es el del perfeccionamiento, a donde todos nosotros debemos llegar. Por eso estamos estudiando precisamente este capítulo y el deber fielmente cumplido que todos debemos tener en cuenta, que debemos siempre cumplir con nuestro deber. ¿Cómo se precisa? ¿En dónde empieza? ¿En dónde se para?
El deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no quisiera ver traspasar para vosotros. Cuando yo estaba leyendo esta diapositiva, estas enseñanzas, me trajo a la mente pues una escena muy conmovedora que nos presentaron en esta semana para hacer las vibraciones con Jacqueline, con Rosita, y me conmovió muchísimo, donde un hermano le había quitado la vida a otro. Y en este momento, pues esta familia está siendo afectada porque está siendo obsesada, toda la familia. Entonces, esto me llamó mucho la atención, porque dice que el deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues nuestros seres queridos en nuestro hogar, ¿sí? Y por un mal impulso de su voluntad, de su ser, le hizo daño a su hermano, le quitó la vida y ahora pues está sufriendo consecuencias gravísimas, ¿sí? Por eso dice que, y termina en el límite que no quisiera ver traspasar para vosotros. ¿A quién de nosotros nos gustaría pasar por una situación de esas? A ninguno, ¿cierto? Porque sabemos que cuando nosotros le hacemos daño a una persona, especialmente que le quitó la vida, pues ellos se llenan de ira, de rabia, los espíritus que parten a la vida espiritual, y ahora le está causando graves consecuencias a toda la familia. Entonces es un deber de nosotros obrar siempre bien y nada más que en el bien. Bueno, traje a colación esta enseñanza porque para mí fue muy conmovedora y me deja muchas reflexiones. Y leyendo esta diapositiva, pues me vino a la mente. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Como vemos, el hombre que cumple con su deber tiene siempre en la presencia, en todo lo que hace, la presencia de Dios. Desde el momento en que se levanta hasta que vuelve por la noche a su cama. Todo lo que hace lo pone en manos de nuestro Padre Dios, porque sabe que Dios es el que está por encima de todas las cosas. Por eso el hombre de bien, porque estamos hablando prácticamente de las cualidades que son del hombre de bien. Y pues el hombre de bien conduce a lo que somos los buenos espíritas, los trabajadores de la doctrina de los espíritus, que tenemos que aprender a ser hombres de bien. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que por encima de todas las cosas está Dios, nuestro Padre Celestial. Y ese hombre de bien, pues siempre ama más a Dios que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. La virtud. La virtud en su más alto grado encierra el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son las cualidades del hombre de bien. Y estas cualidades, pues todos tenemos que empezar pues a cultivar estas virtudes para ser hombres y mujeres de bien. Yo os invito, hijitos míos, es a la virtud verdaderamente cristiana y espírita a que os consagréis, pero apartad de vuestros corazones el pensamiento de orgullo,
de la vanidad y del amor propio que deslustran todas estas hermosas cualidades. Entonces, Francisco Nicolás Madeleine nos invita y nos dice, hijitos míos, con qué ternura, con cariño nos llama, que esta virtud verdaderamente cristiana espírita que nos consagremos, pero que debemos apartar de nuestros corazones todo pensamiento de orgullo, de vanidad y de amor propio, porque estos vicios pues deslustran todas estas hermosas cualidades. En el Consolador que prometió Jesús, este es un libro muy maravilloso, lleno de muchos conocimientos, fue hecho a través de preguntas y respuestas por los espíritas brasileros o brasileños, bueno, sí. Y las respuestas pues las dio Emmanuel, psicografiado pues a través de Chico Javier. Preguntan los espíritas a Emmanuel, ¿la virtud es concesión de Dios o adquisición de la criatura? La virtud es siempre sublime e imperecedera, adquisición del espíritu en las calles de la vida. Vemos que esta pregunta es muy importante, ¿no? Porque nos dice que si la virtud es concesión de Dios o que si es que Dios nos la da o adquisición de nosotros, ¿sí? Entonces nos dice Emmanuel que la virtud es un trabajo de cada uno de nosotros que tenemos que hacer a través de las diferentes existencias, porque eso no se consigue en una sola existencia. Por eso dice en las calles de la vida, que son las diferentes reencarnaciones que nosotros tenemos. Desde que fuimos creados, empezamos a trabajar esas virtudes. Y aún en el estado en que nosotros nos encontramos, pues estamos aún como pobres de estas virtudes. Nos falta mucho para llegar a alcanzar las virtudes del hombre de bien, las virtudes del Maestro Jesús, de Allan Kardec, que todos estos hombres de bien cultivaron esas virtudes. Entonces, Emmanuel da una respuesta muy importante para que nosotros nos concienticemos de que debemos trabajar, porque es a través del trabajo del espíritu, tanto encarnado como desencarnado, que nosotros nos hacemos, pues, digamos, de esta virtud, porque eso no nos lo dan, porque muchos creerían que algunos que tienen un conocimiento más adelantado, pero es que esa persona tiene, Dios sí que le ha dado, pero hartísimo. Dios le ha dado talentos, le ha dado virtudes, ¿y por qué a uno no? Sí, muchas veces nos hemos preguntado eso, pero entonces es que nosotros no hemos sido tan laboriosos como estos hombres que ya adquirieron todas estas virtudes. Entonces, debemos trabajar más para enriquecernos con todas estas virtudes, que es lo que nadie nos va a quitar. Esto nadie nos lo va a quitar porque es un trabajo que hemos realizado cada uno de nosotros cuando ya las cultivemos, porque yo todavía no las tengo. Entonces, toca que trabajar para cultivar todas estas virtudes. El Evangelio según el Espiritismo, continuamos
con el capítulo 17. Los superiores y los inferiores. Todo aquel que es depositario de la autoridad, sea cual fuere su extensión, desde el Señor sobre su servidor hasta el soberano sobre su pueblo, no puede negar que tiene el encargo de almas. Entonces, aquí estamos viendo que todos nosotros somos depositarios de una autoridad, sea en una empresa que nos encontremos como dirigentes, sea dirigiendo el país, sea dirigiendo aquí el centro espírita, sea en un colegio, sea en una escuela, en el hogar. Todos tenemos esta gran responsabilidad de llevar el encargo de almas, porque dice que es que Dios nos ha encargado a muchas almas para educarlas, para ayudarlas. Entonces nosotros tenemos todos una gran responsabilidad con los que Dios ha colocado a nuestro lado para que los ayudemos. Si Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la fortuna que debía ser entre tus manos un manantial que esparciese la fecundidad a tu alrededor? Preguntará también al que posee una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? ¿Qué progresos, qué males has evitado? ¿Y qué progreso realizaste? Entonces, así como Dios va a preguntar al rico, ¿qué ha hecho de la fortuna que te coloqué en las manos para ayudar a los demás, para llevar bendiciones a los más necesitados, para ayudar a los que están enfermos? Esto pensaba mucho cuando leía, y en la parte del gobierno hay mucha responsabilidad en cuanto a esto, porque Dios deposita muchos bienes para ayudar en la educación, en la salud, y muchas veces esos recursos se quedan a mitad de camino para ayudar a los niños, ¿sí? Y entonces, pues, uno se pregunta, imagínense cuando Dios, o cuando ya lleguemos a la vida espiritual, nuestra propia conciencia nos está gritando, ¿qué hiciste de lo que te puse en tus manos para que esparciera todos esos bienes hacia los demás? Entonces, si Dios pregunta esto al rico, también va a preguntar al que tiene autoridad sobre los demás. A los padres que hoy están en calidad de padres, les preguntarán por sus hijos, nos preguntarán por nuestros hijos. A los que tienen responsabilidades en las empresas les van a preguntar qué pasó con sus empleados, qué pasó con tal cosa, ¿sí? Y pensaba mucho en los gobiernos, qué grande responsabilidad de estas personas, y uno a veces no hace sino juzgarlos. Y uno no se da cuenta de las grandes responsabilidades que ellos tienen. En el libro de los espíritus también se habla sobre la fortuna. Dice que la fortuna no se concede a algunos para que la despilfarren, ni a otros para que la sepulten en una caja fuerte. Entonces, hay personas que dice que algunos Dios nos ha concedido o les concede la fortuna no para despilfarrarla, sino para ponerla pues al servicio de los demás, ¿sí? Cuando ya el espíritu está bien evolucionado y consciente de las leyes divinas, del amor al prójimo, él sabe que esas fortunas que llegan a sus manos, así sean a través de su trabajo, porque nada a veces llega gratis, ¿sí? Porque hay que poner todas las fuerzas, toda la voluntad para poder conseguir esta fortuna, pero eso no es para despilfarrarlo, ni para darse lujos, sino para poder ayudar a los demás. También nos dice que tampoco es para que la guardemos y nos volvamos avaros, porque cuando guardamos las fortunas y todo lo que llega, guardémoslo y nosotros mismos aguantando hambre.
¿sí? Por no gastar ni un peso, porque hay muchos seres que aguantan hambre por tener la fortuna guardada, toda la riqueza. Entonces tampoco, de eso también nos van a preguntar, porque si nuestra salud se deteriora por falta de alimentos, ¿sí? Entonces también nos van a preguntar por eso. Entonces eso tampoco es para guardar la plata, así es de que hay que sacarla. Se trata de un depósito del que tendrán que dar cuenta. O sea, eso es un depósito que Dios coloca en nuestras manos y que del cual tenemos que dar cuenta, porque habrán de responder del bien que habrán podido hacer y que no hicieron, así como de las lágrimas que habrían podido enjugar con el dinero que han dado a quienes no lo necesitaban. Vea que esto a mí me pareció algo muy importante, porque dice que con el dinero que se podía enjugar las lágrimas de muchos, se la han dado a aquellos que no la necesitaban, como por ejemplo cuando dan esos contratos a personas que tienen mucho, mientras que hay otros que no les dan nada para trabajar, ¿sí? Entonces esos dineros que se necesitaban para ayudar a las familias, a las escuelas, en la educación, en la alimentación para los niños, para ayudar, pues, en muchas formas, han puesto esos dineros en manos, han dado esos dineros a personas que no tenían ninguna necesidad. Bueno, aquí viene, estamos hablando de los dineros, ¿cierto? Que no hay que ponerlos en manos inhábiles. Y vemos entonces aquí el hogar de San José de Suaita. Los dineros que han llegado a las manos de estas hermosas familias los han puesto al servicio para ayudar a todos estos hermanos, hermosos ancianos, a donde doña María y don Germán se nos pierden de vez en cuando, ¿no? Se nos desaparecen y mire dónde los encontramos. En el hogar de San José de Suaita. Mira, con todos estos dirigentes de este hogar. Mire, aquí está la novia de don Germán, que es cuando se nos pierde don Germán. Mire para dónde se nos va don Germán. Se va a enamorar por allá. Entonces, estos buenos espíritas, porque hoy estamos hablando de los buenos espíritas, que tienen conciencia de la gran responsabilidad y del cumplimiento del deber, arrancan calladitos por allá a ver a estos ancianitos, a llevarles sus cariñitos, sus abrazos y todo lo que ellos pues necesitan. De esta manera es que se deben hacer buen uso los dineros que Dios coloca en nuestras manos. Aquí están, mira, todos reunidos con los ancianitos discapacitados en San José de Suaita. Otra vez volvemos al Consolador que prometió Jesús. Nos dice otra vez de la fortuna. La fortuna y la autoridad humana son también caminos de experiencias y pruebas. Esto es muy importante, esta enseñanza de Manuel, porque nos está hablando que la fortuna y la autoridad son caminos de experiencias y pruebas por las que todos tenemos que pasar. Si no hemos tenido la fortuna, pues la tendremos en otra existencia. Hoy nosotros ya tenemos conciencia de eso, como también lo mismo la autoridad. Si en esta no hemos tenido autoridad, la tendremos, pero que todos tenemos que pasar por estos caminos de experiencias y pruebas. Y el hombre que las lanzara fuera de sí arbitrariamente procedería con la noción de la irresponsabilidad. No podemos decir cuando una fortuna llega a nuestras manos, no, botémosla a la basura porque yo no me quiero hacer responsable porque eso me va a llevar pues a la ruina moral.
No, tenemos que ser responsables y hacerla servir para el bien. Y lo mismo con la autoridad. Cuando nos dan un cargo, debemos aceptarlo con amor, con cariño, para ayudar a los demás. Porque eso es una gran responsabilidad. Despreciando la oportunidad de progreso que la providencia divina le colocó en las manos. Entonces, son caminos de experiencias y pruebas. En el Evangelio, según el Espiritismo, el hombre en el mundo, fuisteis llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, con caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Entonces, todos nosotros fuimos llamados a estar en los diferentes lugares con espíritus de caracteres muy diferentes, con los que tenemos que desarrollar las virtudes, la paciencia, la tolerancia, la humildad, ser buenos, bondadosos, y nos dice que no debemos chocar con ninguno de ellos. Ser felices según las necesidades de la humanidad. Nosotros tenemos que aprender a ser felices según pues también según el estado evolutivo que los seres tengan, ¿sí? Porque como todos estamos en diferentes estados evolutivos, unos están mucho más arriba y otros estamos muy abajo, pero tenemos que aprender a ser felices, pero que en vuestra felicidad no entre jamás ni un pensamiento ni un acto que pueda ofenderlo o hacer bajar la frente de los que os aman y dirigen. Esto también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es decir, que no hagamos sentir mal a nuestros guías, a nuestros guías espirituales que nos orientan, y menos a los que nos tienden la mano cuando estamos encarnados. Que no nos dejemos llevar pues por los vicios, que no tengamos pensamientos malignos, para que no avergoncemos a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Porque Dios es amor y bendice a los que aman santamente. En este libro, Perturbaciones Espirituales, dictado por Manuel Filomeno de Miranda y psicografiado por Divaldo Pereira Franco, en el capítulo 7, Perturbaciones Espirituales, es muy conmovedor este capítulo. Sinceramente, pues yo los invito a que lo leamos, los que tienen este libro, porque nos está haciendo ese llamado a cultivar todas esas virtudes de hombre de bien, de hombres y mujeres de bien, porque hay seres que nos vigilan desde no solo nuestros guías espirituales, sino aquellos seres de las tinieblas nos viven vigilando para ver la puerta, para ver si estamos dejando abiertas las puertas de la soberbia, las puertas de los vicios, ¿sí? De la ingratitud, de la rebeldía, del egoísmo, orgullo, vanidades que se presentan muchas veces en los centros espíritas. Y ellos están muy atentos para perturbarnos cuando nosotros nos dejamos llevar por uno de estos vicios. Nos perturban y nos van sacando, nos van retirando de los centros espíritas, porque hay muchos seres que se han convertido enemigos del espiritismo y del Maestro Jesús, de sus enseñanzas, pero porque realmente no han sido esclarecidos y porque no conocen realmente las enseñanzas divinas. ¿Qué pasó ahí? Queríamos ver a la persona que no sabe. Está diciendo que no se ve de eso sí que aunque... Pues ahora sí no se ve. No deje así, porque de pronto me lo ves. Pero a ver por qué. Si se ve bien, aquí se tiene que ver. No sé qué, no, que no se ven, Sí, pero aquí se están viendo, dicen que no se ven allá. Hermi, comparte de nuevo, por favor. Por favor, comparte de nuevo. Compartir de nuevo la... Ok.
Se supone que si vemos aquí bien, todo está bien, ¿verdad? No. No. Espera. Ya. Ellos dicen que no estaban compartiendo. Bueno, entonces, vamos a ahora sí. Sí, Bueno. señora, gracias. Sí, yo eso sí no sé quitar eso de ahí. Para que no- Sí, muy bien la conferencia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí dice que cuando la conducta no está conforme con las pautas del Evangelio, ya estábamos diciendo que los vicios nos llevan a las perturbaciones espirituales, ¿sí? Entonces, todo lo que es el alcoholismo, todo lo que es la gula, todo lo que es los festines que nos damos a veces, todo eso nos está llevando a las perturbaciones espirituales. Y eso hace que nosotros suframos mucho, porque como decía anteriormente, lo de las obsesiones es precisamente por eso. Mira, lo de las fiestas y todo eso dejamos esas puertas abiertas donde entran todos a hacer fiestas, como se dice. Entonces, otra vez el consolador que prometió Jesús nos dice Emmanuel. Los espíritas del Brasil preguntan, ¿cuál es el sacrificio de Jesús? ¿Debe ser apreciado tan solamente por la dolorosa expresión del Calvario? Y la respuesta que da Emmanuel dice, el cristiano debe buscar antes que nada el modelo en los ejemplos del Maestro, porque el Cristo enseñó con amor y humildad el secreto de la felicidad espiritual, siendo imprescindible que todos los discípulos edifiquen en lo profundo esas virtudes. ¿Y cuáles virtudes? Pues ya las hemos venido nombrando. Ser bueno, ser tolerante, ser benevolente para con todos, caritativo. Entonces, el Maestro Jesús vemos que es el guía y modelo para todos nosotros. Y me llama mucho esta frase que dice que porque el Cristo enseñó con amor y humildad el secreto de la felicidad espiritual. Es el secreto para llegar a ser felices. Entonces, eso me llamó mucha la atención. Entonces, como discípulos del Maestro Jesús, que somos nosotros los estudiantes de la doctrina de los espíritus, pues debemos ver en el Maestro Jesús, en su ejemplo, y sobre eso debemos nosotros trazar las bases de nuestro crecimiento espiritual. En el Evangelio continuamos. Cuidar el cuerpo y el espíritu. ¿Seréis acaso más perfectos y martirizando vuestro cuerpo? ¿No sois menos egoístas, orgullosos y poco caritativos con vuestro prójimo? No, la perfección no consiste en esto. Está enteramente en las reformas que haréis sufrir a vuestro espíritu. Doblegarlo, someterlo, humillarle y mortificarle. Entonces aquí nosotros nos están enseñando que debemos cuidar el cuerpo, pero también debemos cuidar el espíritu. Y que no es que debemos martirizar al cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento del espíritu. Es el espíritu es el que debemos dominarlo, dominar las malas inclinaciones, dominar el egoísmo, dominar todos los vicios que hay en nosotros. Debemos someterlo, dice, humillarle y mortificarle, pero es al espíritu, no al cuerpo. En Viña de Luz, dictado por Humberto de Campo, por Emmanuel,
y psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Tenemos al apóstol Pablo, que nos da una gran enseñanza y dice: desde ahora nadie me molesta, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pues yo pensaba en esto y la verdad pues que uno está apenas gateando para cultivar todas esas virtudes y sobre todo llevar en nuestro ser las marcas del Maestro. Cuando termine cada día, pasa revista a las pequeñas experiencias en las que participaste en la senda común. Observa las señales con las que rubricaste tus actos, recordando que la marca del Cristo es fundamentalmente aquella del sacrificio para el bien de todos. Entonces, cada día nosotros debemos observar lo que nosotros hacemos. Debemos observar y sobre todo si lo que hemos hecho le hemos hecho daño a los demás o para poder trabajar pues solamente en el bien, que es las marcas fundamentales del Cristo, que están fundamentadas en el sacrificio de su propia vida para el bien de todos. En el Consolador continuamos. El espiritista, para evolucionar en la doctrina, necesita estudiar y meditar por sí mismo, o será suficiente frecuentar las organizaciones doctrinarias esperando la palabra de los guías. ¿Será suficiente con que nosotros vengamos a sentarnos aquí a esperar la palabra de los guías sin hacer ningún esfuerzo, sin preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual? Entonces, nos dice Manuel que es indispensable para cada uno el esfuerzo propio en el estudio, en la meditación, en el cultivo y en la aplicación de la doctrina en toda la intimidad de su vida. Es un esfuerzo propio de cada uno que tenemos que hacer. No sentarnos a esperar que todo nos caiga pues como por arte de magia, ¿sí? Entonces debemos tener los buenos hábitos de estudiar por nuestra propia cuenta e ilustrarnos nosotros también. Jesús y la actualidad. La responsabilidad conduce al hombre a los extremos del sacrificio, de la negación, de la renuncia. Yo creo que me salté una. ¿Sí? De la renuncia, de su bienestar y hasta de su propia vida. Entonces, el hombre de bien y los buenos espíritus sabemos que ya nosotros debemos tener una gran responsabilidad. Debemos ser responsables con nuestros propios actos. Sobre todo dice que conduce al hombre a los extremos del sacrificio, de la negación, de la renuncia de su bienestar y hasta de su propia vida. Vemos que tenemos ese ejemplo mayor, como fue el maestro Allan Kardec. Él es el ejemplo mayor de esa renuncia de su propio bienestar por ayudarnos a nosotros y hasta de su propia vida, porque él entregó su propia vida en el trabajo de la construcción de la doctrina, de la codificación. Reflexiona con tranquilidad en torno al coraje de Jesús y busca en él el ejemplo. Entonces, esto ya es una reflexión pues para cada uno de nosotros, sobre todo en torno al coraje de nuestro Señor Jesús. Sabemos que es ese espíritu puro que ha bajado de esos mundos felices y divinos a un mundo de dolor y de sufrimiento. Eso fue un gran sacrificio que él hizo para dejarnos sus ejemplos de vida, para predicar con el ejemplo de vida. Ten coraje de vivir, no te escondas ni justifiques tu situación con excusas y mentiras. Entonces nosotros mismos somos los que nos engañamos. Somos nosotros, nadie más. Nadie más se engaña, somos nosotros mismos cuando nos decimos mentiras a nosotros mismos. Es que no puedo
no puedo asistir al centro espírita, es que hoy está haciendo sol, es que hoy está lloviendo, es que me salió otras cosas por hacer, es que entonces no nos digamos mentiras, busquemos solucionar todos esos problemas y concienticémonos de la gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con nuestra evolución, con nuestro progreso. En conflictos existenciales hay una frase muy llamativa. Dice, se narra que San Francisco, después de haberse entregado al Señor Jesús, cierto día fue sorprendido justificándose de no poseer nada más para entregarle. Sin saber qué más ofrecerle y mientras interrogaba mentalmente al maestro, oyó en los repliegues del alma la voz dulce que le respondía, Francisco, entrégame a Francisco. Entreguémonos al Señor Sí. Francisco, entrégame a Francisco. ¿Y será que a nosotros nos irán a decir lo mismo? ¿Nos estarán llamando? Sería una dicha. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Como el tema de hoy son los buenos espíritas. Entonces, se reconoce al verdadero espírita por la transformación que hace diario, de dominar las malas inclinaciones, de dominar la pereza, la mala voluntad, y sobre todo por todos los esfuerzos que se deben hacer para dominarnos a nosotros mismos. Porque pues sabemos que no es fácil, ¿no? En la condición de espíritus encarnados en esta materia, pues no es fácil, pero ahí es donde debemos tener esa buena voluntad para hacer las cosas y para hacer esa transformación moral, reconocernos a nosotros mismos tal cual somos nosotros y buscar esos caminos de progreso. Espíritas amados, he aquí el primer mandamiento. Nos invitan a amarnos, como también esa palabra significa ayudarnos los unos a los otros. Instruíos, he aquí el segundo. El Espíritu de verdad nos da estas bellas palabras para que las guardemos en lo más profundo de nuestro ser y no para que las dejemos ahí guardadas como muchos dejan la fortuna en los cajones, ¿no? Porque esto es una fortuna para todos nosotros, sino para que aprendamos a ayudarnos a través de la fraternidad, para que nos ayudemos mutuamente, para que estudiemos, ¿sí? Y nos están invitando a estudiar, a instruirnos. Este es el segundo mandamiento. Entonces, pues, muchas gracias a todos mis hermanos. Que la paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Ayude siempre. Espectacular. Felicitaciones. Ay, perdón. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro respetado director de la Casa Espírita Rutas de Luz, Germán Telles Espinosa. Adelante, Germán. Muy buenas tardes para todas y todos quienes estamos acá en la plataforma y también acá en el Centro Espírita. Queremos extenderle un saludo muy especial a Hermila, el reconocimiento por su trabajo, por su esfuerzo, por todo lo que en el día de hoy nos ha presentado. Con la venia de ustedes, con el permiso de ustedes, permítanme darle un abrazo fraterno. Bueno, muchísimas gracias entonces para todos, nuestro reconocimiento y con la venia también que nos merecen quienes están en la plataforma, le deseamos a nuestra querida Exades su pronta recuperación
porque usted también es un baluarte del Centro Espírita y nos hace falta. Un abrazo también para usted y para todos. Muchas gracias. Bueno, voy a revisar el chat para ver si hay preguntas para nuestra querida Hermila. No, solamente un mensaje cuando nos dirigimos a la diapositiva, todo felizmente se cumplió. Ahora le voy a dar paso a nuestro, siguiendo con la actividad y antes de la oración de cierre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Exadis. Queridos hermanos, los invito a que cerremos nuevamente nuestros ojos y sintonicemos la atención en nuestro corazón. Unifiquemos nuestro pensamiento dando gracias a nuestro amado Maestro Jesús, a todos los espíritus superiores que nos guían y que nos acompañan siempre, a todos los que vinieron a estudiar aquí con nosotros, a toda esa guía espiritual, dando gracias por este banquete tan maravilloso que nos habían reservado para el día de hoy, donde nos marcan pautas muy importantes en este aprendizaje, en este camino que hemos decidido recorrer para convertirnos en verdaderos hombres de bien. He aquí todas las enseñanzas que hemos recibido en el día de hoy, que nuestra querida hermana Hermila nos ha dilucidado, nos ha aclarado, nos ha dado estas herramientas. Ella ha sido ese instrumento que el mundo espiritual ha permitido que gozáramos el día de hoy, para que estos conocimientos que hoy hemos nosotros recibido, podamos ponerlos en práctica. Permitan que todos los que hemos sido beneficiados con estas enseñanzas, realmente esa riqueza espiritual haga mella en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nos transformemos en mejores seres humanos día tras día. Y que esto se haga extensivo a todos los seres humanos que habitamos este hermoso planeta Tierra, que tanto necesitamos precisamente de esta luz y de este amor, de esta guía divina para transformar nuestras vidas y convertirnos cada vez en mejores seres humanos. Y si esta es la voluntad de nuestro amado Maestro Jesús y del mundo espiritual, que así sea. Muchas gracias. Gracias.